El doctor Marcelo Suárez es especialista en medicina interna desde hace 30 años. Se ha recibido en la Facultad de Medicina de La Plata, ha realizado distintas residencias y especializaciones de distintas áreas de la medicina. Doctor Suárez, buen día. Juan Meri lo saluda. ¿Cómo va la vida? Juan, ¿cómo te va? Bueno, como nos va a todos, pero bien, remar saliendo de esto. Sí, indudablemente. Saliendo y en el pensamiento de la nueva normalidad, el tema que nos trae, doctor, en cuanto a este encuentro, esta entrevista, tiene que ver con algunas definiciones acerca de la cuarentena, del aislamiento social preventivo y obligatorio. A ver, perpetuar una medida que fue exitosa nos lleva a un seguro fracaso. ¿Se refirió usted sobre este tema? Cuéntenos un poco. A ver, sí, lo que dije es que de alguna manera nos teníamos que meter en la cueva porque había venido algo importante de que resguardarnos, pero la cueva no tiene víveres para siempre, así que el primer plan, y ahora sostenerlo en el tiempo, nos está enfermando desde el punto de vista psicológico y económico, cosa que ustedes están todo el tiempo transmitiendo, y para esto falta pandemia que se oponga a esta pandemia. Y esto lo describí como una causa, que es esta falta de pandemia para salir de la cueva, y 4 consecuencias en una nota, si bien son más, pero las más groseras, quizás las que más preocupan son la falta de vacunación. La OMS dice que en el mundo 80 millones de chicos hasta el año no se han vacunado, lo cual los pone a enfermedades muy graves y algunas que no estaban en como sarampión, tuberculosis, rubiola, poliomielitis. El otro punto es que no hay donación de sangre. Hay datos que dicen que más del 80% no asiste a los bancos para donar sangre, incluyendo ahí los donantes habituales, per se para uno mismo, porque el donar sangre genera salud en uno mismo y obviamente para los que reciben esa donación. Y se hablé también de 2 causas más que tienen que ver con la no asistencia a los centros de asistencia de salud por padecimientos propios. Esto empeora la situación de las enfermedades preexistentes. Y la cuarta parte, que nosotros generamos nuestras enfermedades no atendiéndonos como corresponde cada uno en nuestras casas y empeorando nuestra situación psicológica y económica, que no es menor. Esto hace mucho mella en nuestro organismo. Consulta tiene que ver acerca de esto último que mencionaba en cuanto a enfermedades que tienen que ver con obesidad, hipertensión, diabetes, que indudablemente necesitan de un control periódico por parte de los médicos, de profesionales de la medicina, pero que también, digo, las personas pueden efectuar en su casa, digo, por ejemplo, una medición diaria de la presión arterial o de la glucosa en sangre. Y no muchos lo hacen, ¿no? Evidentemente, quienes padecen estas enfermedades tal vez pueden ver, cierto descuido, ¿no? En ese sentido. Sí, claramente. Esto que vos decís, Juan, es muy importante, pero esto es la búsqueda del resultado. Como bien dijiste, soy especialista en clínica médica, medicina interna, experto en conductas saludables. De hecho, escribí un libro que se llama No Más y desarrollé un método que tiene que ver con enseñarle a la gente que necesita el organismo 6 conductas imprescindibles para vivir más y mejor. Entonces, la idea mía es prevenir para que esta medición de glucemia o de presión que vos mencionaste sean normales. Porque si no, uno se la pasa en el territorio de búsqueda y vos sabés que el que busca, encuentra. Yo Claro. soy evitólogo, por decirlo de alguna manera. Sin duda, a ver, está bien hacer foco en las conductas saludables porque además, en aras de la pandemia, la cuarentena, digo, muchos se olvidan, ¿no? Digo, de todas las conductas saludables, qué sé yo, desde ejercicio se puede hacer en la casa hasta con los hábitos alimentarios, el no uso de sal o azúcar para aquellos que la tienen contraindicada, digo, me parece interesante que, claro,
Por ahí el tema de aquellas definiciones que usted ha brindado sobre el aislamiento social preventivo obligatorio tiene que ver mucho con la conducta de las personas. Es decir, si no se cuidan, se complica. Tal cual. Hay una pata del Estado, que esa la tenemos todo clara, que es la que tiene que mejor hacer las cosas. Yo en la nota mencionaba también de salud en el mundo, que es la OMS, que se ha equivocado bastante, ha tenido muchas idas y vueltas, con lo cual lo interesante sería, porque tenemos el medio humano y el conocimiento científico para mostrar que nosotros podemos salir ordenadamente de esto, mirando lo que le pasa al resto del mundo e incorporando un protocolo muy personal para nuestro país. Pero respecto a lo que decías, estas 6 conductas, los que entraron a casa de una manera, no habiendo incorporado, no estando entrenados, más importante de todo, sin cosas que necesita imperiosamente, la pasaron mucho peor, por supuesto. Y definirte rápidamente cuáles son esas conductas: son hidratación adecuada, alimentación adecuada, pensamientos positivos, ejercicio y respiración, que son las que nos ayudan a salir de ese estrés permanente. Entonces, de esa forma el organismo lo descansamos, lo nutrimos, lo fluidificamos y lo desecamos. Y si el organismo recibe esto en forma periódica, como digo yo, dejémoslo en paz. Él es un genio desde el punto de vista orgánico. ¿Qué propone, doctor, en cuanto a la salida de la cuarentena? ¿Qué es lo que para usted se debiera hacer en aras del COVID? Digo, más allá de dejar atrás el aislamiento social preventivo obligatorio, ¿cómo? De vista con mi experiencia propia, lo que leo de la gente que sabe mucho de lo que pasa en el mundo y lo que ya conocemos de de este bendito virus, me parece tener el aislamiento medio 2, el tapaboca nariz, obviamente lavarse las manos y todo lo que ingrese a casa y evitar los cúmulos de gente. Y me parece que hay que empezar a testear mucho más. El gastar plata en testeo no va a ser que se está perdiendo en economía. Entonces vamos generando esa cosa. No hay que tener tanto miedo. El riesgo se corre siempre, el riesgo se corre en esta virosis y en cualquier otra situación. O sea, complicaciones va a haber. La idea es que me parece que desde el Estado deberían tener en cuenta que no se pueden negar las complicaciones o llevar las complicaciones a cero. El gobernador dijo alguna vez, después de 21 días sin casos vamos a permitir la salida. Eso es utópico, eso no existe. Los riesgos van a estar, pero sabemos quiénes lo corren, que son los mayores de 65 años o los de menos edad con ciertas patillas, y el resto, con las medidas que mencioné, no estaríamos más complicados que con cualquier otra situación. Doctor Marcelo Suárez, un verdadero placer la charla con usted en esta mañana de Quédate en Casa. Por supuesto, habrá varias más y será hasta aquel momento. Le mandamos un cordial saludo. Con mucho gusto, gracias.